Bueno amigos, seguimos en el tutorial de Mr. 5 para el movimiento armónico simple. Estamos en el segundo vídeo y bueno, pues vamos a ver aquí, os había prometido, os iba a dar unos cuantos ejemplos reales de situaciones donde podamos ver el más en la vida real. Pero antes de nada lo que voy a hacer es, vamos a responder estas dos preguntas que creo que son muy ilustrativas y nos van a ayudar un poco más a comprender el movimiento. Veréis, en primer lugar he pintado aquí el sistema que habíamos propuesto inicialmente, una pared. Un extremo del muelle está anclada, ese punto es de anclaje, el muelle, y en el otro punto del muelle tenemos una masa. Entonces, lo que habíamos visto en el primer vídeo introductorio es que nosotros sabemos que cuando esta masa me la llevo aquí, con lo cual estoy estirando el muelle, pues entonces se produce una fuerza hacia la pared y que al contrario, bueno, eso activaría ya el movimiento porque luego ya la masa vendría hacia la pared, pero habría un momento en que se pararía y produciría una fuerza en sentido contrario. Entonces la masa vimos que estaría moviendo izquierda-derecha, así de manera indefinida, porque habíamos dicho que en el más es movimiento armónico simple. Cuando hablamos del simple, recordadlo, movimiento armónico simple, con simple queríamos decir que los efectos reales de rozamiento, tanto interno como externo, recordad, el rozamiento externo y el rozamiento interno no existían, entonces el movimiento era ideal, ¿vale? Estos eran aproximadamente cero, y por tanto simple significaba, recordad, movimiento ideal. En la vida esto no ocurre, es decir, cuando hago este experimento sabéis que esto termina parándose en el punto inicial. ¿Y eso por qué es? Pues porque en la vida real hay rozamiento externo, si esto por ejemplo está desplazándose a través de un suelo, o interno, el muelle tiene un propio rozamiento que hace que al final esto se termine parando. Pero bueno, nosotros, como os dije en el primer vídeo, vamos a considerar que es ideal, ¿vale? Con lo cual hemos de suponer que esto está yendo y viniendo hasta el infinito. Entonces ahora vamos a pararnos en estas dos preguntas que os formulo. ¿Por quién es producido este movimiento? Pues fijaros, es producido por una fuerza que aparece en el muelle que vamos a intentar modelizar. Vamos a ver, si yo digo, por ejemplo, que esa fuerza es igual a menos una constante y por la posición, antes de nada vamos a tomar unos ejes de referencia. Imaginaos que esta es la masa, la posición inicial. Entonces yo tomo, este es mi eje Y y este es mi eje X, ¿vale? Entonces fijaros de una cosa. Yo sé que voy a necesitar. Voy a necesitar que cuando las X son positivas, la fuerza sea negativa, es decir, vaya hacia allá. Fijaros, sentido positivo es hacia acá. Pues si la fuerza va hacia allá es negativa, fuerza negativa. Pero luego necesito, para modelizar este movimiento, que cuando las X sean negativas, la fuerza sea positiva, es decir, vaya hacia allá. Por tanto, si necesito para X positivas fuerzas negativas, este menos que he puesto aquí me funciona muy bien. Y para X negativas fuerzas positivas me vuelve a funcionar, con lo cual es por ello que coloco ese menos. Y luego una constante K, ¿por qué? Porque vosotros sabéis que si yo en vez de llevarme la masa inicialmente aquí me la hubiera llevado un poco más a la derecha, hubiera sido la fuerza mayor o menor, hubiera sido mayor. Es decir, cuanto mayor es la X, la fuerza es mayor. Y al revés lo mismo. Si inicialmente imaginaos que me llevo la masa aquí, comprimo todavía más el muelle, esa fuerza hacia fuera de la pared hubiera sido todavía mayor, ¿verdad? Entonces por ello coloco aquí una K, una constante proporcionalidad, que precisamente, y hago que directamente ya la fuerza sea proporcional a X, coloco aquí la X proporcional a esta constante, tal manera que consigo que para mayores X la fuerza es mayor, y para menores X, aquí, pero en valor absoluto también mayores, la fuerza también sea mayor. Tal manera que fijaros que la fuerza queda perfectamente modelizada por una expresión de este tipo, siempre y cuando esto es un caso ideal, por supuesto. Y ahora ya puedo decir que este movimiento es producido por una fuerza recuperadora, vamos a decir, una fuerza recuperadora directamente proporcional al desplazamiento. Por eso hemos puesto este kx directamente proporcional al desplazamiento que es x. Pero en sentido opuesto. Y por eso hemos colocado ese signo menos. Porque la fuerza tendrá un signo, un sentido mejor dicho, opuesto al de las x. ¿Vale?
Bueno, pues entonces ya sabemos un poco más por quién es producido, y de esta pregunta, por eso os la quería formular, hemos deducido cuál es la ecuación matemática o la expresión matemática de la fuerza que va a explicar este tipo de movimientos. Bueno, vamos a dar un salto más. Os he dejado aquí esta pregunta. ¿Cómo se describe en el tiempo? Pues veréis, más adelante en los vídeos siguientes, que al final el movimiento quedará descrito, y esto es muy importante, que lo vayáis ya conociendo, por funciones senoidales. ¿Esto qué es? Pues esto veremos cuando resolvamos, más adelante ya os digo, vamos a expresar el movimiento a partir de esta ecuación, pero vamos a ampliar, vamos a calcular ya la posición, velocidad, aceleración, es decir, vamos a definir todo el movimiento de manera matemática. Pues veréis que vamos a llegar a resultados, lo que pasa es que os lo quiero ir adelantando ya, que nos dicen que tanto x, que es una función, la quiero ver como una función del tiempo en mi solución, la velocidad, cuando la exprese en función del tiempo, y la aceleración cuando la exprese en función del tiempo, bueno, pues todas estas funciones son funciones senoidales. ¿Esto qué es? Van a ser funciones de coseno de x, de seno de x, etc. Es decir, vamos a necesitar estas funciones senoidales, recordad, funciones del tipo, la función seno es algo así, la función coseno es algo así, recordad. Bueno, pues voy a tener funciones de este tipo para explicar ese movimiento. Lo veremos más adelante, pero ya que os vayáis quedando con ello. Bueno, y finalmente en este vídeo lo quiero utilizar también para poneros algunos ejemplos de movimiento armónico simple. Fijaros, yo cojo una varilla y la anclo, la sueldo si queréis, aquí hay una superficie metálica, la varilla es metálica, hago un punto de soldadura aquí, entonces queda ya fija a la placa metálica. ¿Y ahora qué hago? Ahora cojo y en este extremo le pego con mi dedo, le pego un golpe, quemando, un golpe suficiente fuerza, quemando la varilla a esa posición. El punto que está soldado no se mueve, pero el resto de puntos de la varilla, fijaros que todos ellos sí se van a mover. Cuanto más me alejo del punto de soldadura, el movimiento es mayor, la X es mayor, este será 0 y va hasta este punto, el punto extremo será el que tenga un desplazamiento mayor. ¿Y ahora qué ocurre? Pues algo muy similar al caso del muelle. Veréis, esta varilla tiene una resistencia, esto se ven resistencias materiales, cuando vayáis a la universidad, que provoca que aparezca una fuerza en todos estos puntos de la varilla, aparece una fuerza hacia la derecha, no vamos a entrar ahora cómo se calcula esta fuerza, pero que sepáis que se produce una fuerza que hace que la varilla se desplace, todos los puntos de la varilla comienzan a desplazarse hacia la derecha. A lo que quiero es que vayáis a la idea intuitiva, que esto lo conocéis, lo podéis hacer vosotros siempre que veis una varilla, que al final esto vuelve hacia acá, ¿verdad? Todos esos puntos de la varilla vuelven hacia acá y luego se vuelven a parar. Y yo sin hacer nada, retiré, yo pegué el golpe con el dedo, al principio, pero ya sola se fue hacia allá y ahora se viene hacia acá. ¿Y ahora qué ocurrirá? Que aparecerá de nuevo una fuerza ahora hacia la izquierda, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Que hace, en condiciones reales, esto termina parándose y podéis comprobar que la varilla se vuelve a quedar vertical, pero en el caso ideal que estamos estudiando, en el más ideal, esto sería un momento ya que no pararía nunca, estaría yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Por qué? Por lo que decíamos, hay una fuerza recuperadora que hace que todos estos puntos de la varilla, fijaros, yo me voy a centrar, esto es muy importante que lo veáis, vamos a coger un punto en la mitad de la varilla, por ejemplo. Pues en el primer instante ese punto se ha ido aquí, y luego habrá otro instante en el que ese punto vuelve. Fijaros, en esta recta, ese punto está yendo y viniendo, con una amplitud determinada. En este caso es esta, ¿vale? Arriba ese punto tiene una mayor amplitud, y según voy hacia abajo es menor. Entonces, ¿el movimiento es periódico? Sí. ¿El movimiento es oscilatorio? Sí. Fijaros que estamos pasando, yendo de manera alternativa al máximo al mínimo, pasando por el origen. Y ahora, ¿es vibratorio? Sí, porque es un movimiento rectilíneo, fijaros, ¿vale? En el que, estáis viendo, estamos pasando continuamente, la vibración hace que pase por ese punto, en el punto medio, y además la separación a esta, la amplitud siempre es constante. Por lo tanto, cumple las tres premisas o las tres caracterizaciones que habíamos visto de movimiento armónico simple. Vamos a ver otro caso. Fijaros, otro de, como os digo, movimiento de más. Voy a coger
una masa, la cuelgo de un muelle y la someto a la gravedad. Esto es a un movimiento armónico simple también. No va a ser exactamente el ejemplo porque aquí hay una fuerza del peso, pero provocada por el peso, pero bueno, podéis ver que esto también será un más. Si yo esto lo estiro hacia abajo y luego lo suelto, pues esto estará moviéndose entre un punto tal que aquí y otro punto tal que aquí. Y veis que de nuevo va a cumplir, va a ser periódico el movimiento, va a ser oscilatorio y va a ser vibratorio. Más ejemplos. Fijaros, en el péndulo bajo ciertas condiciones. Yo tengo una bola, el péndulo ideal, péndulo simple, y ahora esto lo llevo a esta posición, lo saco del equilibrio y entonces esto ya está, ese péndulo estará yendo y viniendo, yendo y viniendo. Esto, ojo, solo va a ser más movimiento armónico simple si y solo si el θ, este ángulo que se forma aquí, ¿vale? Este θ es mucho menor que 1. Si el θ es grande ya deja de ser movimiento armónico simple y ya habrá que ver el movimiento del péndulo. Péndulo simple, pero para el péndulo simple con ángulos muy muy pequeñitos podemos pensar que el movimiento del extremo es siempre en una línea recta, por lo tanto consigo que sea también vibratorio, además de oscilatorio y periódico, vibratorio. Ya os digo, eso solo para ángulos muy pequeñitos de oscilación. En cuanto la oscilación del péndulo es mayor, es decir, le vengo tal que aquí, esto ya no es más. No es más, ¿de acuerdo? Bueno, pero estos eran 3 ejemplos que os quería poner también para que veáis dónde os podríais encontrar un movimiento armónico simple. Bueno, otro más, venga, os voy a poner ya, salvados por la campana, otro que se me acaba de venir a la cabeza. Imaginaos las cuerdas de una guitarra, ¿vale? Imaginad, voy a coger solo 2 cuerdas, aquí habría más, ¿vale? Entonces, cuando esa cuerda, el guitarrista toca la cuerda aquí, vamos a cambiar de color, vamos a borrarlo primero, vamos a borrar esto de aquí, que ahora mismo no nos ayuda, y este ejemplo de la cuerda es muy interesante también, Entonces, fijaros, vamos a coger esa cuerda, vamos a ver si nos deja, vamos a coger otro color, y el guitarrista la toca aquí, ¿vale? La cuerda, con la uña hacia arriba, y entonces la cuerda sabéis que va a hacer algo así, ¿de acuerdo? Y la suelta. Entonces, ¿esa cuerda qué va a hacer luego? Esa cuerda luego, ella sola, empezará a ir retrocediendo, retrocediendo, hasta que va a llegar a este punto de aquí extremo. Y luego volverá a desandar el camino, con lo cual, en un movimiento ideal, esta cuerda estaría yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y si yo cojo, como hice aquí con la varilla, cojo un punto intermedio, lo pinto aquí en magenta, pues podéis ver que ese punto concreto de la cuerda, no la cuerda completa, fijaros solo en un punto de la cuerda. Pues ese punto de la cuerda, fijaros que va a ser un movimiento periódico, oscilatorio y además vibratorio, porque está moviendo, fijaros, en esta recta, perpendicular a la cuerda. Y con una amplitud, que va a ser esta, pasando siempre por el punto, el origen, el centro, ¿vale? Con lo cual va a ser un movimiento periódico, oscilatorio y vibratorio. Va a ser un más también. Cualquier punto de una cuerda al hacerla vibrar, una guitarra, por ejemplo, va a ser también un más. Bueno, ahora ya sí que sí, con estos 4 ejemplos yo creo que es suficiente para que hayáis entendido de manera apropiada el más, qué es el más y cómo lo podemos encontrar en la vida real. Y ahora ya lo que vamos a hacer ya es, vamos a pasar, nos vamos a meter en faena con las fórmulas que definen este movimiento. Venga, hasta pronto amigos.